¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas, que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, mis queridos y queridas ecotónicos. Acá estamos en una nueva emisión de nuestro programa Ecotónicos, una zona de conversación, la conversación como un principio estético necesario, como un principio donde la escucha es lo que nos sostiene. Y bueno, y aquí nos encontramos una vez más, Pablo Fogo, Rubén de León y nuestro invitado de honor, Fernando Jazmín Comas. Y bueno, nosotros dentro del programa nos alimentamos de cada invitado, ¿no? Y cada invitado va trayendo su poliedro, y ahí vamos, aparte de hablar de la obra y el periplo vital de cada invitado, a partir de eso vamos abriendo zonas de convergencia y poder, a partir de este oficio del conversar, ir profundizando sobre temas que tienen que ver con, ¿no?, con el tiempo que nos toca vivir. Y bueno, aquí estamos una vez más avivando ese calor. Y bueno, acá estamos en este encuentro. Yo hace 2 semanas que no vengo, así que estoy muy contento de volver. Está súper radiofónico hoy el compañero. A tomar un poquito de estas aguas. Arranco yo. Bien. ¿Qué te trajo de nuevo a Buenos Aires? Bueno, las idas y vueltas de la vida me trajeron de nuevo para Buenos Aires, después de pasar 4 años en Madrid y un poco en Barcelona, buscando nuevos horizontes. Ya. Y de lo nuestro, digamos, de la cultura alternativa, de la cual formás parte desde siempre, según el registro, ¿no? ¿Qué se ve por allá? Que tenga afinidad de algún modo con tu trayectoria. Bueno, lo que se ve es en las calles, en los encuentros en las plazas, en pequeños bares, que hay mucha efervescencia de gente que está tocando, que está llevando adelante proyectos de música a diferentes escalas, algunos locales, algunos nacionales, algunos internacionales. Hay bandas, por ejemplo, en Barcelona como Che Sudaca, que es una banda con 2 argentinos que se formó allá después del 2001 y que salen a tocar por toda Europa, y creo que próximamente o estuvieron en Buenos Aires o van a estar en Buenos Aires, por ejemplo. Wow. Que mueven mucha gente con mucha energía y con mucha conciencia social y muy positivos también, ¿no? Porque y en el campo de las publicaciones también. En el campo de las publicaciones yo creo que varió. Ahora el mercado ya no es lo que nosotros conocíamos, que eran las revistas, que eran los medios donde nosotros nos nucleábamos, encontrábamos afinidades y por ahí descubríamos músicos y bandas que nos eran desconocidos, sino que ahora hay quizás medios en internet que se mueven de otra manera, en circuitos más comerciales, porque el internet siempre requiere un pequeño pago o algo, hay sitios que alojar. Hay hosts que pagar, digamos,
son distintas maneras de nuclearse. Ahora vemos que todo se mediatiza a través de los teléfonos, digamos. Ya. Si uno piensa un poco en la teoría de la comunicación, en Marshall McLuhan, que decía el medio es el mensaje, ahora Sí. es todo inmediato, todo pasa, y la gente vive la vida de otra manera porque todo es mucho más acelerado. Pero a pesar de eso, lo que yo puedo encontrar, por ejemplo, en Madrid, es que nuclearme con gente que se junta a tocar los domingos en el Parque del Retiro, a tocar canciones de rock internacional, español, argentino, europeo, inglés, que no hay banderas para hacer música, que hay mucha gente que sale a ensayar, que se junta a ensayar, los que pueden salen a tocar, y se editan incluso en los formatos que se editan ahora, ¿no? Que son los formatos digitales, que hacen EPs o hacen lanzan 5 temas. Después... Y este tipo de manera de difundir también el streaming, etcétera. Sí, ¿cómo es que funciona allá? ¿Funciona más o menos como aquí? Sí, el streaming funciona y la gente se nuclea de acuerdo a sus afinidades, digamos. El mercado es mucho más grande, hay mucha más gente, es mucho más fácil quizás encontrarse, sobre todo a través de los códigos de la ciudad, con la gente que uno tiene afinidad y se hacen asociaciones o clubes, se juntan a escuchar música o a difundir determinadas culturas. El dance hall, que un DJ puede tener un dance hall y estar... por ejemplo, yo estuve mucho en la Tabacalera en Madrid, que era una antigua fábrica que se había reciclado por los vecinos, y diferentes colectivos sociales tenían, por ejemplo, los que hacían ensayos de jazz, había otros que hacían tambores. Yo participaba con un colectivo que compartía su espacio y nos permitía ir a ensayar una vez por semana a 14 músicos. Que nos nucleábamos a través de salas de ensayo o a través de encuentros en los parques, una cultura viva, digamos, de cosas que están sucediendo, ¿no? Ya. Y digamos la interacción entre disciplinas artísticas a la manera como vivimos nosotros en la época del Expreso, más allá de la publicación me refiero, así aquello que configuraba para nosotros una especie de movimiento que nucleaba distintas disciplinas, que no era tan específico como es ahora, digamos, donde si bien hay lugares donde está concentrada la música, sí, pero de pronto nosotros y muchos otros aquí tienen la necesidad de empezar a juntar de tener otro tipo de relaciones, que levante un poco incluso el nivel de comprensión de lo que está pasando, porque no es solamente, por decirlo de alguna manera, el placer de hacerlo, sino que de pronto aparecen cuestiones, ¿no? Digo, no sé, ustedes... Sí, claro, ¿no? Digo, cada expresión, también, digamos, cada expresión o cada quehacer artístico o creativo, promueve una forma de sociabilidad diferente, ¿no? Eso es como, para mí, determinadas expresiones artísticas generan distintos tipos de sociabilidad en el público. No sé, hay formas de expresión, no sé, desde el teatro o la performance o la música o las artes visuales que, eso, justamente, que promueven distintos tipos de sociabilidad. A mí lo que me interesa personalmente, estoy hablando, son las experiencias que generan juntura, que juntan más allá de la clase social de la que viene tal o cual, el estilo, sobre todo el tema de las clases sociales, ¿no? Poder juntar, y eso creo que las redes van tabicando, ¿no? Y van encerrando en nicho. Entonces yo es lo que siempre me pregunto, ¿cómo romper todo ese parcelamiento de la vida cultural, de la vida social? Bueno, para poder generar otro tipo de vasocomunicancia, como siempre dice Pablo, bueno, nada, es como un desafío, y a la luz o al calor de esto que estoy diciendo, ¿cómo lo viste vos cuando volviste de Europa y encontraste la ciudad? ¿Cómo la encontraste al calor de
esta lectura. Y lo que se da en Europa, que viene de una tradición muy larga que tienen ellos, que es el tema de la fiesta. Festejan todas sus fiestas, que pueden ser religiosas o locales, y eso es un encuentro en la calle que hace salir a la gente, a los comercios, llevan sus puestos, lo que acá quizás llamaríamos una kermés o una feria, donde con una excusa, como hizo en su tiempo, me acuerdo, se montó en el Recoleta la kermés, la hicieron Daniel Riga y la artista, bueno, se me escapó el nombre, pero fue una movida colectiva donde distintos artistas mostraban su arte y aparte había como una excusa festiva. No, eso es lo que vi allá, que siempre hay excusas para juntarse en la calle porque ya está programado que puedan salir a reunirse por una excusa u otra, que cada uno aprovecha para mostrar su arte o lo que tenga para integrar con los demás. Acá lo que veo que está todo más atomizado y todo pasa quizás en lugares cerrados donde hay que pagar ciertos cánones, digamos, o ciertas consumiciones que por ahí no todos pueden acceder. Me parece que está todo como más comercializado para segmentar a la gente en distintos subgrupos y evitar que, digamos, que la gente se reúne y para poder intercambiar más libremente. Claro, precisamente. Lo que ha ocurrido aquí es una privatización del espacio público, empezando por las plazas y los parques que fueron cercadas a la manera inglesa, digamos, con cerca continua. Si los parques eran los lugares más abiertos del mundo aquí, es más, había actividades dentro del parque todo el tiempo. De pronto, lo que ha perdido la ciudadanía es la calle en la Argentina, que ha sido privatizada, como bien ves. De pronto, y además, otra cosa que estábamos hablando cuando comenzamos hoy, de que esas fiestas de las que hablas están propiciadas por los municipios, están propiciadas por las entidades culturales de cada provincia, es decir, como acervo propio, como hecho cultural propio. Todo eso fue siendo retirado de la vida pública en la Argentina, es decir, sistemáticamente, digamos. Por eso, un poco viene esta conversación de juntar disciplinas y empezar a ver todo en conjunto, más que la parte parcial que le va a cada quien. Lo cual, bienvenido sea, que le vaya bien a cada uno. Bueno, pero ¿no? bien, yo creo que esto viene por lo que estábamos hablando hace un rato, que no era al aire, estábamos calentando motores. Y este tema de que si vos tenés un candidato como Patricia Bullrich, que de los Bullrich debe ser la más bruta ¿qué valoramiento puede haber de la cultura, del arte, de la expresión, de la conectividad social, de cosas que a nosotros nos parecen interesantes y que vemos que no es solamente el caso de Patricia Bullrich? Patricia Bullrich forma parte de una familia, digamos, de los que fundaron nuestra patria. Como su nombre lo dice, Exactamente. Patricia, una familia patricia. Es una familia patricia. Y se entendía que las familias patricias por ahí no estaban tanto en lo popular, estaban más bien como en mantener un cierto estilo, un cierto linaje, y los burros, los que no servían para nada, se dedicaban a ir de capataces y de laboratorios, de ir a pegarle latigazos al resto. Entonces, la cultura argentina en general, desde Cromañón en adelante, que es cuando extrañamente Macri empieza a existir en la vida política, porque antes no era político, antes era cualquier otra cosa. ¿Qué es Cromañón? De Cromañón en adelante empieza a haber una destrucción de lo que por ahí nosotros conocimos, que era una especie de espacio cultural emergente muy potente, que yo entiendo lo mismo que ustedes, sigue existiendo en nichos. Sí. No, yo no lo veo solamente económico, son nichos comunicacionales. Claro. Lo que sucede es que están armándose todo el tiempo colectivos, colectivitos, colectivazos, porque hoy la información y la curiosidad es muy fuerte, más si a vos te interesa una actividad, una disciplina, cualquiera sea, empezás a conectarte con aquellas personas que están en eso, pero tener reducida la cultura de un país, o de nuestro país en particular, no sé de otros países, porque
no tuve tanto viaje por ahí, pero ni mucho menos permanecer fuera del país. Pero la Argentina ha tenido siempre cualidades muy interesantes y yo creo que las sigue teniendo, desde lo arquitectónico a lo que ha sido la historia, qué sé yo, de artística, cultural, es muy potente. No la van a poder parar. Ese es otro de los temas. Porque estos payasos ya se agotaron. Ya se terminó. Ya el cuento ¿qué más van a vender? No tienen más nada para vender. Que el psiquiátrico un día ya no sale más de ahí adentro y después, no sé, a mezclar y dar de nuevo. Igualmente, la cultura y el arte no están involucradas en ningún proyecto de Estado acá. Siempre se ha mantenido más como el trigo guacho. Y eso es interesante de verlo, porque La creatividad argentina es indudable y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Y creo que es un poco lo que nos salva siempre, nos salva tanto acá como allá. Lo que creo que no tenemos que inventar ahora es cómo no repetirnos y poder salir hacia un estadio un poco más... Hacia formatos nuevos. Más arriba, claro, que no volvamos a producir, digamos, un enfrentamiento de ideas divergentes, sino juntarnos para hacer cosas que nos hagan estar bien y ser creativos y ir más para arriba, digamos, ¿no? Ese es el punto. Creo que muchas veces nos apoyamos en algunos referentes que nos iluminaron y nos marcaron un poco el camino a todos. Como puede ser Miguel Abuelo, como puede ser Miguel Grimberg o Jorge Pistocchi, que nos nucleaban a gente muy diferente y que tenían la capacidad de ordenar en ese caos un camino, digamos. Sí, pero también, por ejemplo, yo los vivo como emergentes, no como líderes. De pronto, había una especie de caldo que permitía conducirlo, digamos. Hoy por hoy también, por ejemplo, tanto él como él llevan adelante centros culturales de pronto. Entonces estamos hablando de hechos concretos, estamos hablando de ideas, estamos hablando de cuestiones, o por ejemplo galerías de las que participamos, que ya directamente introducen, como en el caso de él, centros de experimentación, y de pronto también la necesidad que tenemos, que empezó a aparecer acá, de convertir esta conversación en un foro, en una especie de hacer reuniones, empezar a hacer reuniones periódicas con los oyentes, empezar a establecer como un campo magnético del pensamiento, de las necesidades que tenemos, para no repetir precisamente lo que no se puede. Si hay algo que no se puede hacer es que vuelva al pasado. Esto directamente, así, qué sé yo. La gente puede esperar la vuelta de Jesucristo, pero no hay tiempo para eso, digamos. Hay que juntarse sin esperar a nada, ¿no? Entonces, de pronto, empezar a ver esto, empezar a articular esta necesidad, empezar a hacerla palpable, verdadera, encontrarse, ponerse de acuerdo, ir como cuando ustedes nos invitaron a ir a escuchar a los muchachos del Bolsón, ¿viste? De pronto, también, como la mesa está servida, está todo acá, está el pasado, está el presente, está el futuro, está todo al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es barajar, empezar esto que vos decís, articular, ¿no? Y articular con un pensamiento absolutamente nuevo, por decirlo de alguna manera, que salte la brecha falsa que se ha establecido. Porque, es decir, cuando nos hablan de la grieta, yo veo que han generado una especie de zanja de Alsina para que nadie pase de un lado para el otro, digamos. Y si caemos en esa trampa y no podemos pensar de esta manera ecotónica, que significa articular realidades distintas en una sola versión, digamos, conciliar opuestos, hacer que las energías confluyan en un punto, no detenerse en los detalles, como digo, claro. Porque hoy tanta especialización en realidad lo que hace es quedar trabado en el detalle, ¿no? Claro, sí, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los principios que hacen que un grupo o una grupalidad prospere en el tiempo, se desarrolle sus objetivos, prospere en el tiempo, ¿no? Con sus objetivos. Eso por un lado. Y por otro lado,
Lo tiro ahí como tema para que cada uno pueda aventurar lo que piensa respecto al tema. Y por otro lado, esto que nombraba Pablo como este hito dentro del tiempo de lo que fue Cromañón, esto pre-Cromañón, ¿no? Esta vida que sobre todo ustedes la vivieron seguramente más que yo salí un poco a la palestra ahí, como que había justamente más juntura social, menos tabique entre las clases sociales o las subclases, y post-Cromañón se vino a instalar toda esta idea de la profesionalización de la cultura o la especialización de las artes, que por ahí viene previamente también, no sé, con el Roja y no sé, esta cosa de la profesionalización, que, ok, suena muy lindo, pero el efecto que tiene sobre las subjetividades, sobre la socialización, la forma de socialización de las personas, es devastador, y lo estamos viendo y lo estamos analizando ahora. Te sumo un dato. Se ven en el rejamiento de las plazas, se ve en la gentrificación de los barrios, y se ve en la colonización de las mentes y de los cuerpos. Entonces, nosotros vivimos esto, es decir, somos testigos de esto. Somos testigos cómo los gerentes de la compañía rompían los grupos separando al líder de la banda. Todo este trabajo de individualización y del culto del héroe que viene de Hollywood, digamos, ¿no? El Star System, es decir, de pronto la mente enferma siempre está buscando una especie de conductor del total, del colectivo, digamos. Está muy ocupada de separar al líder natural del colectivo. Entonces empieza este culto que tenemos hoy del individualismo, es sistemático. Está programado, es romper el colectivo todo el tiempo. Porque una de las cosas que tenía Pistocchi, básicamente para mí el mayor valor que tenía era su paso afuera que tenía todo el tiempo. Nosotros cuando estuvimos en la radio, en la tribu, él me pone a mí a conducir la audición y se queda fuera de la audición. Se queda hablando con los pibes, no entraba. Y yo le decía, vení, no, ya está, esto funciona, vamos, sigamos con lo que sigue. Decía. De pronto, esa actitud de borrarse de ser la campana de la manada, por ejemplo, que era una cuestión de su conciencia. Para mí era el mayor valor que tenía, ¿no? De pronto, no estaba peleando por estar adelante, digamos. Pero si uno entra, hoy hablábamos, y esto ya desde el punto de vista periodístico, que hay un trabajo sobre la baja emoción que se hace todo el tiempo. Y una de las vacunas que tenemos contra eso es la música, que levanta la emoción de las personas. Y la poesía. La música, los encuentros, los abrazos. ¿Por qué nos refugiamos en la música? La comida. Porque nos levanta el corazón la música. Entonces, de pronto, porque estamos notando de que hay algo que ocurre, que están trabajando sobre nosotros para bajarnos totalmente. Sí, el aislamiento tiene que ver con este trabajo psicológico que hacen sobre nosotros. Claro. Bueno, un poco es esa la cuestión. Y de pronto también, ¿cómo es que se provoca el desmembrenamiento? ¿Cómo se hace para que no se juntan? No va a funcionar, nunca funcionó, no va, yo digo, pero en realidad, más que ser próspero o conseguir algo, en realidad el hecho es hacerlo. Después lo que resulte de eso es otro tema. Hubo situaciones inéditas que uno no daba 5 guitas por eso y funcionaron de pronto. O sea que no ponerle el pasado por sobre lo que se está haciendo de alguna manera. Creo que hemos quedado un poco en islas, entonces él puede tener un proyecto que lo estamos viendo con un centro cultural, Choco puede tener otro, yo puedo tener otro, pero tenemos que lograr que haya cierta confluencia y movimiento, que haya más espacios, un poco conectado con lo de Cromañón, que se ve después, que fue como ese pequeño resurgimiento que se querían hacer clubes culturales o ¿no? como clubes sociales para dar un espacio donde se podría encontrar la gente y compartir sus aficiones y sus gustos. Eso fue hasta casi la última expresión de búsqueda, conexión. Luego de eso vino la nada misma. Entonces, al revés, yo creo que esto que vos decís, el hecho de reconstruir las redes, es una red cultural que se tiene que empezar a visualizar
ni todavía sé qué buscamos. Porque esa es otra de Claro, las yo creo que cuestiones. también está enganchado con los artistas, ¿no? Cada artista que quiere exponer su obra, llevarla más allá, difundirse, que se está autopromoviendo, que está usando las redes para que lo vea cada vez más gente. Sí. También, digamos que los artistas tienen que no solo pensar en desarrollar su arte para venderlo, sino que el arte también tiene que, de alguna manera, conectarte con el otro y conmoverte para, bueno, si lo quiero adquirir y lo puedo adquirir, digamos, lo adquiero, pero también es algo que lo puedo apreciar y que me puede resonar algo o reflejar algo que a mí me pasó, y eso es lo que lleva a la gente, digamos, a me gusta ese cuadro, me gusta tu música, ¿no? Un poco lo que uno tiene dentro del corazón o del alma y que lo atrae del otro. Ya, es eso. La visualización es parte del asunto. No hay ser sin manifestación, o sea, la búsqueda de manifestación no tiene que ver, poco lo que decís vos, ¿no? No tiene que ver con el éxito, que si te compra una obra no, sino el hecho de que vos empezás a visualizar nuevos horizontes, lo que haces, mejorar, lo que llegue a que lo valoren otros. Después, con eso también hay todo un despelote, con el tema de las boleterías, los precios. Están como vendiéndose obra antes de crearla, o sea, no existe eso, no hay posibilidad. La obra valorada es la que se reflejó de alguna manera, no importa en qué ni cómo. El tema es que se ha bajado tanto el nivel en cuanto a la apreciación, que hoy, de lo que está saturada la cabeza de las personas de esta región, primero llevamos 1 mes y medio de mundial. El mundial es una de las cosas más tenebrosas que hay. Es decir, se armaron los partidos por apuestas. Eso es algo que no se tiene idea, que la justa deportiva terminó cuando empezó el partido. Es decir, es de otro tipo. Sí, y el tema de las apuestas. Y por eso no podía ser un gol argentino. Hay un caldo de cultivo que se instala antes de que se instale, digamos, el sistema de apuestas como una modus vivendi, que es el culto a la estadística, es el culto a la estadística midiéndolo todo está medido. Hasta la forma de respirar de cada... No sé, digo, si un jugador va a patear 10 veces con la izquierda y 5 veces con la derecha, no sé, digo, está todo medido y eso alimenta un sistema de apuestas y todo, digo, o sea, digamos, la tecnología o la información, el sistema se fue apropiando de lo vivo, de todo la técnica. Ahora, vamos al punto. Si hay algo que no es estadístico, es el arte. Claro, porque rompe con la... No, porque está basado en la individualidad, porque está basado en la experiencia propia expresiva. Bueno, también hay otro fenómeno. Hay otro fenómeno que es de los que se proclaman artistas, pero su obra por ahí es el trabajo colectivo de otra gente, ¿no? Sí, pero me refiero el ponerse a hacer algo consigo mismo, que en eso consiste, generar una especie de expresión propia en un mundo infinito, es antiestadístico. Digo, y sobre todo, por ejemplo, cierta experiencia, ahora por ejemplo, en Facebook o donde sea, uno escribe una poesía y sale inmediatamente la IA dando una versión. Bueno, y lo que noto todo el tiempo, es que no tiene en cuenta la ironía. O sea, que es directa. O sea, toma las cosas literalmente y nunca lee el otro lado de lo que se dice, digamos, o de lo que se calla. No puede hablar de lo que se calla, ni puede hablar de la otra cara de lo que uno dice. Entonces, allí yo deduzco de que el arte tiene una potencia propia, la acción artística estoy hablando, no en una cosa en particular, que no es estadística. Y no es estadística a tal grado que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un músico americano de piano tenía 2 vidas. Era compositor de vanguardia y vendía seguros por las casas.
y se le ocurrió hacer estadística con los seguros que nadie había hecho. Y se convirtió en un potentado. Una compañía impresionante. Y tenía una gran disciplina, se retiraba $5.000 por mes y a las 6 de la tarde largaba todo y se iba a componer a la casa, al piano, ¿no? Entonces cuando terminó hizo una gran obra, entonces utilizó la estadística para divulgarla. Empezó a mandar cartas a ningún lado, por ciento, copiaba la partitura y la mandaba. Y dentro de todas las partituras que mandó, 5 pianistas aceptaron tocar su obra y 3 de ellos desarrollaron su obra por todo el mundo. De pronto allí estaba usada no en la obra, sino en la difusión de la obra, ¿sí? Que es lo que se hace comúnmente. O sea, hoy ellos preguntan, como decíamos el otro día, Spotify pregunta en un cartel qué es el underground, y hablábamos nosotros, si lo que está buscando es tu respuesta en realidad. Y claro, cuando haya 1000 respuestas va a sacar la estadística de eso y va a decir qué es eso. Pero la realidad no es estadística, porque la estadística puede decir lo que quiera, pero la polifuncionalidad de los hechos es totalmente distinta, ¿no? Sí, la verdad que plataformas como Spotify se llevan más que los músicos y también se pierde lo que nos daba el disco, o nos daba la tapa del compacto, que era información, imágenes visuales que nos transmitían otra información más ampliada, y el hecho de disfrutar también el disco nos llevaba al sonido show, nos llevaba al show el abierto, disco, servía para el show el disco. Era la carta de presentación de la banda en vivo, el disco. Es decir, el mecanismo que teníamos en esa época. Y hoy es todo lo contrario, es decir, es la genialidad. De pronto, si alguien cree que escuchar en MP3 que no tiene ninguna calidad, igual es lo mismo está viendo, o sea, incluso hay generaciones que no vivieron el formato físico y eso, que se están dando cuenta, bueno, y se está abriendo una cosa de querer. Incluso yo ahora con mi grupo voy a editar un cassette y nos van a editar un cassette y lo vamos a, y hay gente incluso joven que les gusta y quiere y escucha. No está todo en el mismo lugar. El tema es de visualización. Yo cuando empecé con la Fundación Miguel Abuelo empecé a entender de que lo que la Argentina tenía de poderoso, aparte de sus ídolos y sus héroes y todas esas genialidades, era que se fue armando una especie de red guacha cultural artística que tiene un poder superior, pero que no sabe que lo tiene. Y si vos te das un poco vuelta por el interior, empezás a ver de que hay pinturas, hay murales. Viste, los pueblos cambiaron en ese sentido porque los pibitos empezaron a agarrar los aerosoles, los cosos y pintaron todo. Y eso pasa en todos lados, no en un lugar o dos. Hoy el muralismo argentino debe ser de los más gloriosos. Yo no sé si hay otros lugares, viste, que se pintan tanto. Y dando un ejemplo, y a la otra cosa que quería hacer alusión, en esto de la brutalidad del poder. Hace 2-3 días, lo que fue el debate y la explicación de por qué daban de baja el coro de niños es surrealista. Por favor, traten de verlo ahí en algún lugar, porque ese es más o menos el emplazamiento que esta generación de políticos tiene de lo que es el ser argentino. Nosotros venimos de una formación que hoy no existe. Hoy están hablando de cerrarla la escuela pública. Uno de los orgullos argentinos era la medicina libre y gratuita para todo el mundo que quisiera evitar el suelo argentino, y hoy están estos ganapán tratando de ponerle un precio. Y bueno, locuras. Digamos que de acuerdo a esa formación que tenemos, todo eso fue transgredido. Los chicos que han nacido en esta generación son los que tienen que encontrar la respuesta a esto. ¿Cómo lo ha sido a partir de nuestra vida, ¿no? Que ya llegó con las generaciones. Pero de ahí va a salir la información. Yo no estoy diciendo que la vayan a hacer ellos solos. Claro. Es que tenemos que ver, porque los chicos todas estas grabaciones no las tienen.
ellos ya se criaron dentro del gueto de Varsovia. Es decir, no son los judíos de antes del gueto, son los que se criaron en el gueto. Tienen una visión muy distinta de lo que es la supervivencia y las condiciones. Entonces, a nosotros por ahí nos resulta más complicado entender qué carajo quieren hacer estas bestias, porque son bestias. Los pibes ya se criaron con estas bestias. Complicado. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, bueno, digo, nosotros, es decir, ni está terminado, ni es nuevo, o sea, entre ruptura y continuidad son las dos caras de la misma moneda. Siempre nos enseñaron de que uno rompía, terminaba con el pasado, o qué sé yo, Claro. Inventaba una corriente nueva artística, etc. Y después cuando vos te pones a estudiar te das cuenta que eso ya ocurrió, es decir, que las corrientes artísticas son como ríos subterráneos que reaparecen. O sea, que estemos hablando de esto, tiene que ver con que esto funciona como una sinusoide, no es que pasó y ya no está. ¿Vos qué dirías a todo el tema de la fake news y todo este tema? No, pensaba un poco del Star System que habíamos dicho hace un rato, y pensé también en Tanguito, ¿no? Que primero Sí. estuvo con los Dukes y era una estrella del sistema, y después el mismo sistema lo marginó un poco, lo convirtió en un traficante porque Sí. tenía ciertas sustancias, muchas veces estuvo preso y terminó después allá en el Borda. En ese momento había otros músicos que también estaban en el Borda que se escaparon también ese día. O sea, tenemos mucha historia para saber cómo son las cosas, ¿no? Ahora el sistema exige devoción absoluta, ¿viste? Tenés que estar pegado al teléfono y estar dando likes y buscando likes y relaciones que no se sostienen realmente, pero que bueno, todos esos jóvenes que crecieron con eso ya están con eso incorporado, pero también tienen lo del pasado, porque conozco chicos, hijos de mis amigos de 20 años que tienen conocimiento grande de la música. O sea, la cultura está, no es que quedamos completamente a la intemperie. Los conocimientos los tenemos, las artesanías, las capacidades. Es increíble la capacidad técnica de los músicos jóvenes impresionante. Por eso yo creo que es al revés. Ahí hay un tema, que quiero, que estaría bueno conversar, porque de, no sé, 20 años a esta parte, y se ve mucho en los pibes de 15, 20, ¿no? El desarrollo técnico, muchos instrumentistas, un vuelo tremendo, pero no se ve lo mismo, y debería ser parecido en la parte lírica. En la parte discursiva, lírica, ni en el rap, ni en el trap, ni en la música popular, ni en el rock. No se ve el mismo nivel. Como, nivel. Por un lado, o sea, técnicamente tienen un desarrollo y se ve ese salto, pero no está acompañado por una producción lírica que por ahí está, sí, súper las rítmicas, o no sé, o con una factura técnica muy bien, está bueno, pero después dicen pelotudeces, dicen cosas muy elementales, y eso termina bajando. Pero es que la cultura actual es audiovisual. No, pero hay. Seguramente que hay. Les comparto, ¿no? que coorganizo con Lucas Carrera, que es un luthier, tiene su taller en Martínez, un ciclo que trata de ser mensual, que ya hemos hecho hasta 4 encuentros, que en julio estuvo parado, pero que vamos a retomar próximamente, donde se juntan luthiers que traen sus guitarras, con músicos que le tocan, y poetas que vienen a leer sus cosas. Bien. Y entre los músicos, creo que vos estuviste en uno de los ciclos, ¿puede ser? Yo no fui, no. Me encantaría ir. Para el próximo. Y bueno, hay una de las artistas con una riqueza de letras que hablaba, uno de los temas hablaba sobre alimentación, cómo tenés que alimentarte de la tierra, una profundidad y una riqueza que está, digamos. Eso es lo que creo yo que sería como algo muy bueno, o que calculo que en los 60 pasaba, por lo que he estudiado, los poetas, los intelectuales, los que piensan, digo, que estén mucho más cerca de los que tocan,
que estén más en conjunción, eso va a generar un caldo de cultivo mayor, una juntura mayor. Eso va creciendo. Yo creo que ese entendimiento, por suerte, creo que está empezando a pasar, porque no se puede todo, no se puede todo. Hay quienes saben pensar y escribir, desarrollar conceptos, y hay me quienes... parece que hay un tema social también, además de esto, ¿no? Si cada vez hay menos palabras que se usan, la poesía está basada en el habla, básicamente. Por eso que se llama lengua madre. Está basada en la lengua de la madre, es decir, en lo que aprendió, lo primero que aprendió, es decir, y en el cotejo que tiene la cultura que fue adquiriendo con la lengua que se habla. Si la lengua que se habla se achica cada día, es decir, de pronto, si uno ve, por ejemplo, las grandes estrellas del pop, sus letras son muy pequeñas también, pero también hay golpes de efecto como el que hace Rosalía, que de pronto pega un salto y salta al otro lado directamente, se pone absolutamente culta la situación, y tiene un éxito fenomenal. ¿Cómo es eso? Pero me parece que siempre está engarzado con lo social la cuestión. Total. Si la sociedad cada vez habla menos y se comunica con esmoji, ¿viste? Si se van perdiendo palabras, y como decíamos acá alguna vez, si yo dejo nombrar al colibrí, el colibrí no existe más. Exacto. No hay manera de describirlo. ¿No? Entonces, la poesía tiene el poder el tesoro de la palabra, digamos. Como está basado en el sonido, está basado en el sentido, está basado en la filología también, en los significados ocultos o degradados que tiene el habla, y tiene un roce continuo con el habla, es decir, es muy difícil que crezca, puede crecer como resistencia, pero el conjunto de la población cada vez habla menos poéticamente, por decirlo de alguna manera. Uno va al norte, por ejemplo, y decir, todos los poetas del norte argentino que hablaban como la gente, igual, y están nutridos en todo el mito, digamos, tienen un poder allí que se va perdiendo. También se va perdiendo el mito, que es el eje de cómo fue construida la comunidad. Si el mito se olvida, se olvida el origen de la comunidad. Y la poesía, a diferencia de la filosofía, tiene el poder de recuperar el mito para la comunidad. Entonces ahí hay todo un tema que de pronto hay grandes cantores del pasado, ¿no? que eran literariamente incultos, pero eran muy cultos de su pueblo, digamos. Entonces, de pronto, allí esto es lo que un poco añoramos, ese contacto como hablaba él, con la tierra, con la cultura verdaderamente, no con el arte, con la cultura, con aquello que hacen todos, digamos. Si uno se aísla, deja de tener contacto con el todo. Entonces de pronto queda sometido a su adquisición de conocimiento. Exacto. Digamos, pero bueno, y eso es lo que tiene la hiperespecialización y el culto al profesionalismo y a la profesionalización, que va de la mano de la competencia y la rivalidad entre pares, que eso va separando. Si atacamos esos principios, que son los principios de la pericia social, si atacamos esos principios, volvemos a reunir a la gente en torno a la conversación, a la escucha, a los volver a juntar en la diversidad. Claro. Bueno, el diálogo es escuchar al distinto, no escuchar lo mismo. Escuchar lo mismo es el eco. Claro, exacto. Escuchar es distinto. Acá ya también lo hablamos, el tema de la permacultura. Y eso es la educación pública. Hablamos del tema en torno a la permacultura. Hay hoy acá en este país, invisible probablemente, una cantidad de gente que ya con el tema de la alimentación la tiene absolutamente clara, de lo que es subsidiar al enemigo, ¿viste? De comprarle artesanos, no comprar en los shopping. Claro, que vos decís, ¿son campañas revolucionarias? No. ¿Son campañas significativas? No. Pero es una temática generacional. Los pibes sí están preocupados por qué va a pasar con el planeta. Porque tienen que desarrollar su vida dentro del planeta. Nosotros ya estamos más jubiladitos de humanos.
ya tenemos un tiempo acá, ya vimos de todo. En cambio, los pibes tienen una visión de su porvenir. ¿Qué va a ser su porvenir? Entonces, yo entiendo que es de acuerdo, obvio que en la inexperiencia puede ser joven y todo eso, pero entiendo que desde ahí hay una irreverencia. A nosotros nos afecta más la casta política y los políticos que a ellos. A ellos no les importa un choto. Si empiecen a verlo, van a ver. No les importan los patriotas, no les importan los antecedentes, les importa A que mí me están preocupaba viviendo... el tema político porque me llevaban preso toda la semana. Bueno, por eso... No. Hoy no. Esa experiencia. Bueno, pero el culto la experiencia, a la juventud. la experiencia del poder del Estado sobre el ciudadano que vivimos nosotros, tarde o temprano, la van a vivir todos en este país. Sí, porque bueno. como tal cual van las cosas, digo, cuando llueve en todos lados. Digo, tal cual van las cosas, es decir, aquí va apareciendo un cerco, empiezan a aparecer elementos de censura encubierta, empieza a aparecer conductivismo de la noticia, etcétera, ¿no? Bloqueos de la resistencia, etcétera, que cada vez se van a volver más sofisticados. El tema es no naturalizar lo que ocurre, porque de pronto también la experiencia nuestra de haber soportado ese tipo de situaciones sirve, porque decir, muchachos, ojo con esto, porque, ¿viste? O sea, en este momento, los miércoles a la tardecita, te meten preso por bajar de la vereda, ¿viste? Entonces, esto ya se naturalizó, la gente lo acepta. O, por ejemplo, en la época nuestra no podías cantar en la calle, hoy canta cualquiera en la calle, pero se consiguió con montones de tipos presos que protestaban contra eso, no es que fue un regalo de que hoy la gente canta en la calle, ¿viste? ¿Y dónde se habla de permacultura? Digo, son conquistas. ¿Dónde ¿no? se habla? ¿En qué lugar se habla? ¿Eh? ¿Dónde se habla de permacultura? No, es que se habla, digo, está. Hay desarrollo en las redes hacen un también, montón de en las cosas. redes también está hay redes ese que- tipo de conexiones. O sea, Exacto. está la gente que hace las casas de barro, Exacto. están los que están haciendo los baños secos, hay un montón de gente que está trabajando también en esos ámbitos, en el interior, digamos que hay mucho desarrollo de eso. Quizás Buenos Aires en eso, como siempre, está fuera de lo que está pasando, es otra cosa en el interior del país. Cada provincia obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Obvio. Pero también en las provincias hay vida cultural y hay interés por la música de raíz o por la música del palo que fuera, que Total, se y nota hay, eso y también. hay mucha calidad y Mucha curiosidad también, mucha necesidad de intercambio. Yo creo que esta gran ciudad tiene su gran contradicción, que es que aparte que ha recibido toda la información y toda la cuestión, acá no podés hacer crecer nada porque esto es todo cemento. Entonces Aquí ahí una ya hay cuestión un que quiero poner en problema. claro. Hay un tema que está caído, Sí. que es lo universal. Mm. ¿Sí? Ocurre esto es así, esto es así, y hay millones de cosas que no son así al mismo Claro. tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, sacar conclusiones generales todo el tiempo, como estamos acostumbrados, porque fuimos educados en lo universal. Hablamos de los árboles, nosotros. Entonces, los árboles son distintos. ¿Sí? ¿De qué árbol? Cuando hablamos del árbol, ¿de qué árbol? Del hecho cultural, ¿de qué hecho cultural? De los jóvenes, ¿de qué jóvenes? Así, ponernos específicos, Claro. porque si no estamos creyendo que dominamos la realidad, lo cual nos enloquece, porque Y- la realidad no la podemos Y dominar. hay un tema que es un poco como la agenda de los medios de comunicación, quiénes y para dónde y para qué las pautan, digamos, los distintos medios importantes de comunicación y que el espacio público ahora mismo nos estamos olvidando de algunos debates que se están tratando de dar, como por ejemplo en Palermo, en el Pacífico, en todo ese espacio verde que hay con los galpones ferroviarios, que están tratando de hacer un parque y preservar los galpones para que sean espacios culturales donde se pueda encontrar Claro. la gente, y que ya quieren hacer una calle por un lado y por otra y empiezan a recortar un poco de espacio.
Otro espacio también es, creo que es Almagro, que hay un pequeño terreno que quieren recuperar para los vecinos que estaban haciendo... La placita esa, como una como un hueco, como un hueco urbano que los vecinos han estado... como una mini reserva. Sí, ahí una mini eso reserva, cerca de las vías del... Antes que se nos vaya el tiempo. Sí, digo, todavía con tenemos permiso de temas para ustedes, desarrollar con ¿qué es Fernando? lo que estás haciendo ahora? Bueno, estoy un poco siempre impulsando desde el lado de la cultura. Estoy colaborando en Chacarita con la Galería Espacio Beruti, donde hacemos programaciones de música, de jazz, y se hace también muestras de fotografía, pintura, escultura, donde estamos tratando de abrir espacios así para donde la gente se pueda encontrar y encontrar el arte de diferentes artistas argentinos y del exterior también que viven en Argentina. Y después estoy también impulsando este grupo con los luthiers, pensando también a futuro que esto va a ir creciendo y en algún momento se puede hacer algo más grande, juntar a los luthiers, juntar a los músicos, juntar a los poetas. También lo que nos cuesta ahora es encontrar espacios donde reunirnos justamente. Y también estuve colaborando un poco en la parte gráfica en un emprendimiento joven que se dedican a los dibujos animados, que es Bellolandia, un estudio de animación, que han llevado un cómic al Festival de Annecy en Francia, un cómic muy interesante que mezcla los mitos andinos con la extracción de minerales y la cultura, digamos, social, y otro que han mandado a Canadá a otro festival también, Electroande se llama de la explotación minera, y el otro Calecita, que es un festival con Canadá que también se mandó ese material. Y básicamente siempre tratando de colaborar con algunos artistas que quieran mostrar su arte, su música. Sobre todo estuve colaborando con Alan Hughes, que es un músico argentino que estuvo viviendo en Miami y vuelve de vez en cuando a Argentina y toca. Lo llevamos al Teatro Verdi una vez con el Expreso en La Boca, y va a estar esta noche también en Martínez, en el Gastrobar. Y bueno, estuvimos con Alejo Marazzi, que armamos una presentación justamente ahí en el Espacio Beruti, y también intentando con otros músicos de llevarlos a la exposición, que cuesta mucho a veces, y no solo lograrlo, sino también que lograr una cantidad de público que pueda respaldar la movida del músico, ¿no? Así que siempre eso, el impulso de la cultura, del trabajo entre varios, porque me parece que la forma de llevar adelante las cosas es nuclearnos y con los intereses que tengamos y de algún modo, esto que hablábamos del tema que comenzamos con eso, el tema de la conciliación de las disciplinas, la interacción, el poder llevar adelante formatos artísticos distintos, novedosos, ¿no? Es decir, no solamente que fueran posibles, en el caso, producirlos verdaderamente, o sea, que generar no una lluviecita de verano, sino algo que, como decía claro, vos, ¿no? algo que pueda, tenga desarrollo. Y que finalmente pueda tener una pregnancia en las paredes de la ciudad, ¿no? Porque hoy Pablo hablaba del muralismo, ¿no? Y demás. Hay algo que me pasa al caminar la ciudad, que empiezo a ver cómo proliferaron los murales. Siempre se pintó, pero digo, en las paredes está la verdad de la ciudad, ¿no? Y lo que veo es una proliferación, seguramente que hay de todo, ¿no? Pero veo una proliferación de imágenes, no sé, chicas o chicos con gatos, gente como sola, como una especie de realidad media analgésica, digamos, imágenes que tienden al solipsismo y a una abstracción solipsista, una cosa... Veo como una constante de ese tipo de imágenes. No sé si me siguen, digo... Creo que es uno de los males, ¿no? La soledad de este tiempo, digamos, la soledad, porque la gente queda aislada,
ya no llamás a alguien para decirle, ¿cómo estás, Carlos? Sino que le mandás un mensajito a ver si te puede escuchar, ¿no? Eso... Y da pavor a ver si lo llamás, a ver si viste, estás... Y antes era llamás y te bancás si puede, no puede, si no... Si está donde está. Y cuestan las relaciones también, cuesta conocer gente, porque ahora supuestamente la gente usa aplicaciones para conocerse, ¿no? O sea, tenés que pasar a través de... Toda una serie de un filtro claro, de necesidades imperiosas que tenés que tener para participar, digamos, de esas cosas, porque tenés que inscribirte y dejar tus datos y pagar de alguna manera ese servicio también, porque termina siendo eso, un servicio que te ofrecen. Y a esas reglas del juego, esa cantidad de reglas del juego, a la gente la fue deprimiendo. Y deja de tener sexo, deja de acariciarse, deja de tocarse, deja de escucharse y deja de conversar y deja de generar comunidad. Digo, tiende... Sí, me pasa de escucharlo. Ahí te baja la serotonina. Exacto. Una cosa es la depresión de Nadie y otra cosa es la depresión de Baudelaire, digamos. No, totalmente, totalmente. Lo que quiero decir, sí, que de pronto cualquier estado, si depende de la pasión de quien lo tenga, puede convertirse en una obra verdaderamente. No, totalmente. O sea, si entra en el mainstream, el tema es que entra en el mainstream, el tema es que entra en el código que está establecido. Esto que vos lees, lo lees sociológicamente, te das cuenta inmediatamente que se trata de eso, porque hay un código ahí. Claro. Entonces, si hay desgarramiento en esa imagen, aparece lo artístico verdaderamente. O sea, trasciende el código. Totalmente. ¿No? Tango, por ejemplo. Tango, el 16 se cumple año del nacimiento. Y Dardo Flores me invitó que hagamos una reunión a hablar de tango, el 16 que es el día del cumpleaños. De pronto, ¿qué es traer eso de nuevo acá? Es decir, para mí, vuelvo con el punto, hay gente como Tango, como Miguel. ¿Miguel dónde estudió? Digo, o sea, todo lo que expresa, por ejemplo, tiene que ver con algo, con una autodidacta total, tipo desesperado por saber, ¿viste? Leía todo el tiempo, estaba todo el tiempo interesado de todo, ¿viste? No necesitaba ir a la universidad, tenía un hambre de saber, además no podía estar en la universidad porque no podía estar 10 minutos sentado con alguien que le está hablando jerárquicamente, se levantaba y se iba. Pero a eso me refiero. Hay un tema, en lo artístico hay un tema que es básicamente emocional, que tiene que ver con la pasión que tiene uno por hacer algo propio, es decir, con los pocos elementos que tiene, digamos. Es decir, Pistoki no estudió en ningún lado, y de pronto delante mío, de la cátedra de sociología, lo invitaron a dar cátedra en sociología, en comunicación, después de la experiencia del Expreso. Digo, si venía a hablar con nosotros, decía, eran todos sociólogos, ¿viste? Pero de pronto querían escuchar a alguien que había hecho una experiencia absolutamente novedosa, había inventado una manera de comunicar que no estaba, había escuchado, mejor dicho, a la juventud que lo rodeaba a él mismo, y habían inventado un mecanismo para comunicarse con sus iguales, digamos, esa necesidad, ¿no? Bueno, se terminó la hora. Y tenía la capacidad de encontrar los temas, clave donde todos nos vamos a poner de acuerdo porque ese tema es fundamental y queremos modificarlo. Sea el agua, sea la radioactividad, el polo petroquímico de Dock Sud que sigue ahí, no ha cambiado nada. O sea, No. Estamos acá. Muchas de las reivindicaciones que se hacen así como nacionalistas, no se sabe qué consecuencias pueden tener. Porque en el caso, por ejemplo, de que hubo ahora todo un sentimiento patriótico con las Malvinas, si las recupera la Argentina, pasan a la administración general, que es un delirio. O sea, fue más bien una avivada, ¿viste? Como una respuesta que la ministra había dicho que no se podía poner nada de Malvinas. Bueno, vamos a poner algo de Malvinas. Y estos chabones la mostraron y se generó todo un quilombo. Entonces,
yo entiendo que es al revés la historia. Eso se creó un mito que va a quedar para siempre. Parece- Lo que pasó en ese partido no vamos a saber, pero el mito que nació ahí, seguro. Y ya sabemos, como se agitó la bandera, nos rompieron el orto, nos hicieron perder. Listo, quedó clarísimo. Cuando lo decía Diego, que había sido en el 94, no, porque era un drogadicto, no sé qué. Estos no eran drogadictos, discúlpame, estos pibitos fueron a sacudir un trapo porque se los tiraron y se armó un quilombo la de San Quintín. Y así de imprevisto es lo que va a suceder en el tiempo que nos toca por delante. Y está bueno empezar a observar a las nuevas generaciones, porque digo, no tienen todo este recorrido de ideas ni tránsito, sino que están en una situación existencial que los exige. Un poco esto, imagínate si Miguel Abuelo o tantos otros como autodidactas fueron. ¿Sabes lo de autodidactas que hay hoy? ¿Y sabes que hoy hay una fuente de información que no existía antes? Porque en internet, si vos tenés curiosidad por aprender a hacer algo práctico, hay 18.000 maestros. Gente que explica, comparte su conocimiento. Puta que lo parió, es lo opuesto a la educación que viene, viste, privada, todo eso. Comparten y lo hacen bien, porque si no, no lo ponen. Porque digo, hacer un coso de cerámica que después no salga, no creo que nadie se lo ponga a hacer. Un fracaso del... Sí, ahora del el duende tema de es cómo cerámica llevamos no hay. todo eso a algo parecido a la educación pública, popular, la educación popular, ¿no? Cómo llevamos todos esos conocimientos, no sé, como en la meditación, como el trabajo corporal, con la percepción, la permacultura, digo, todo ese nuevo paradigma, si se quiere, o es necesario para la ¿Cómo ecología. llevamos haciéndolo? No, digo, ¿cómo lo llevamos a Haciéndolo. lo popular? Digo. Es decir, porque de pronto hay mucha difusión, pero no hay maestros. El tema, la diferencia del maestro con el difusor es que el maestro hace lo que dice. Esta es la diferencia. El difusor difunde, puede difundir todo. El profesor difunde, termina la hora y se va. El maestro no termina nunca de enseñar, está todo el tiempo. Y las maestras del pasado se llevaban los trabajos a la casa y trabajaban durante todo el día, digo. Entonces, de pronto también recuperar, es decir, por eso que nombramos a 4 o 5 tipos, porque tienen que ver con la maestría, tienen que ver con tipos que hacían lo que decían, vivían así, ¿viste? No eran otras, no estaban desdoblados, no estaban quebrados, en el sentido como vemos hoy. Hoy lo que vemos es un corrimiento del yo, digamos. Cada uno de nosotros está ligeramente esquizo, Sí. algunos más. De pronto, como decíamos la otra vez, el teléfono, según Van Lujan, ¿no? es el mensaje. El teléfono no es nadie. El teléfono contiene nuestra necesidad de controlar la realidad. Eso es lo que contiene el teléfono. Y entonces, como nosotros ponemos like, lo que nos gusta, y dejamos de ver lo que no nos gusta, y lo que no nos gusta es la mitad de la realidad. Como menos, por lo menos. Y entonces, cuando salimos del teléfono, pegamos unos porrazos fenomenales. Este es el asunto. Entonces, de pronto, no es que no sirva. Lo que no sirve es la actitud nuestra ante él. Esta me parece que es la cuestión. Y también esto de hacerse cargo de lo que uno hace. O sea, dejar de ser un difusor, ser un actor, no un difusor. Son dos cosas totalmente distintas. En el teatro, el actor es el teatro, no hay otra cosa. Llega un momento, te prende la luz y estás solo ahí. Y tenés que hacerlo. No hay nadie más que vos para hacerlo, ¿viste? A mí me parece que ese es el tema. Bueno, y hablando de pasaje al acto y de ser actor y de encarnar, estamos ahí poniéndole un punto al tiempo, ¿no? A este tiempo precioso, ¿no? Que se abrió durante 60 minutos, una hora. Pasamos por un montón de temas. Espero, Fernando, que te hayas sentido cómodo y hayas podido... Bueno, siempre es todo muy apretado. Tenemos la idea de armar un podcast y que cada invitado pueda incluso desarrollar sus ideas y volcar todo su experiencia de una forma un poco más profunda. Así que bueno, estás invitado a participar. Y bueno. Y aparte ir configurando esto de la red para mí es muy importante. Me parece que los ecotónicos estamos tratando de promover esto, ¿no? De que se empiece a debatir
empezar a conectar lugares, que se empiece a visualizar. Yo entiendo que esto no va a estar con el himno y la bandera nacional y un ministro anunciándolo, porque eso no va a pasar nunca. Pero un encuentro ecotónico se puede lograr. Exacto. Sí, así que allá vamos. Hasta el jueves que viene. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias